buenos días a todos. Esperando que ustedes se encuentren bien y esté todo bien desde los lugares donde ustedes se conectan. Agradecer enormemente a todos los que desde temprano están esperando esta conferencia virtual que llega el día de hoy gracias a Hitachi Energy. Hoy tenemos a un especialista invitado que anteriormente ha estado con nosotros trayéndonos otras charlas de interés y que en esta ocasión nos trae la charla Protección de la red eléctrica, tecnología de protección contra explosiones internas del transformador. A pesar de que muchos de ustedes conocen al invitado que está con nosotros el día de hoy, quiero permitirme presentarles a Jorge Piñeiros para aquellos que no le conocen y que quisieran pues tener un poco más de detalle de Jorge. Nuestro especialista invitado el día de hoy es Jorge Piñeros, ingeniero de aplicación en transformadores de Hitachi Energy. Jorge es ingeniero electricista egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. Cuenta con más de 12 años de experiencia en diseño de transformadores de la fábrica de Hitachi Energy en Dos Quebradas, Risaralda, Colombia. Actualmente se desempeña en el cargo de manager del Grupo de Ingeniería de Aplicación de Sudamérica, con una experiencia de más de 3 años en este ámbito, focalizando sus esfuerzos en encontrar soluciones y alternativas a las diferentes aplicaciones de los clientes en lo referente a transformadores. Jorge, bienvenido nuevamente a esta plataforma de intercambio del conocimiento. Gracias por nuevamente estar, por a pesar de que ustedes tienen una agenda apretada esta semana en una actividad que están en México, han sacado este tiempito para venir a compartir este tema de interés para nuestros asociados y todos los que se conectan el día de hoy. Gracias, Jorge, y bienvenido nuevamente. Buenos días, Larissa, y buenos días a todos. Para nosotros y especialmente para mí es un gusto poder compartir estos espacios con el Secasier. Siempre estaremos dispuestos y siempre estaremos disponibles para poder aportar un poco más en esta parte de conocimiento y mucho más que todo en compartir experiencias y en compartir tecnología con ustedes, que son los mayores interesados. Entonces, nuevamente agradecerles por el espacio en nombre de Hitachi Energy y personalmente en nombre propio por permitirnos compartir esta información. Bueno, entonces en este momento procederé a compartir mi pantalla. Permítanme un momento, por Mientras favor. Jorge va compartiendo su pantalla, recuerden que vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas con Jorge al final de todo lo que nos trae el día de hoy. No lo dejen para último, a veces dejan esa consulta para último y ya estamos cerrando el webinar. Y a los más atrevidos, recuerden que pueden utilizar la herramienta de levantar la mano para habilitar el micrófono e interactuar directamente con Jorge. Ya sí, Jorge, te dejo empezar. Buenos días. Gracias. Bueno, nuevamente, pues buenos días. Gracias por participar. El día de hoy queremos venir a compartir con ustedes un desarrollo tecnológico que hemos realizado como Hitachi Energy, siempre en procura de mejorar la confiabilidad en el sistema. Y obviamente aquí nos vamos a enfocar en una solución que hemos desarrollado para transformadores, ¿sí? Primero, debemos contextualizar que, como sabemos, siempre el transformador es un activo ponderante y un activo relevante dentro de nuestro sistema de transmisión de energía y que ahora representa un punto focal a la hora de realizar o de cumplir los objetivos que tenemos en términos de sostenibilidad cuando hablamos de todos esos lineamientos que se están forjando a nivel mundial en términos de desarrollo sostenible.
¿sí? Y en ese marco, entonces, trabajamos en soluciones direccionadas a uno de esos 4 pilares que nosotros vamos a tener en términos de los objetivos de sostenibilidad. Y uno de esos objetivos está enmarcado en la seguridad humana y en la seguridad hacia el entorno que en este caso contempla el transformador. Consecuentemente, también vamos a tener un objetivo cumplido con este desarrollo de tecnología en términos de tener una infraestructura confiable, tener una infraestructura que me permita a mí tener el suministro de la energía el mayor tiempo posible y evitar las fallas catastróficas que pueden ocurrir dentro de nuestros sistemas de transmisión de energía. Y como mencionaba anteriormente, pues el transformador resulta planteando un papel importante dentro de esta confiabilidad que nosotros tenemos en el sistema. Ustedes pueden ver aquí cómo los objetivos se van enfocando desde el mejoramiento del activo, desde el mejoramiento del transformador en sus características eléctricas, en su eficiencia, etcétera, pero también en reducir el impacto que pueda llegar a tener el transformador dentro de ese ecosistema al cual está rodeado. Y uno de los puntos que nosotros vamos a focalizar en esta presentación es cómo vamos a evitar que un transformador llegue a esa situación que nunca queremos tener, que es la de una explosión. Una explosión donde no solo estamos relacionando la pérdida de un activo que es bastante costoso, sino también la influencia de esa explosión sobre otros equipos en la subestación, sobre la integridad humana y sobre la integridad del ecosistema al cual está rodeado. Entonces, vamos a enfocarnos en una solución que se ha diseñado para atacar esta segunda rama que tenemos aquí en términos de sostenibilidad y es en cómo proteger desde el desarrollo de tecnología de mi activo, en este caso el transformador, el entorno al cual está instalado. En ese orden de ideas, entonces debemos analizar cuál es ese evento catastrófico y qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una explosión y una ruptura en el tanque del transformador. Son situaciones que no queremos ver, que no queremos que se presenten, pero que representan riesgos potenciales. El primer riesgo, y hablando en términos de sostenibilidad, pues son las preocupaciones ambientales. Siempre una explosión, una fuga, una ruptura de tanque va a llevar consigo derrames de aceite, contaminación del suelo y contaminación en algunos casos de los recursos hídricos. Consecuentemente, después de una ruptura y durante una falla en un transformador, como el transformador es una máquina que opera a altas temperaturas, la aparición de fuego es un riesgo inminente, ¿sí? Y más si estamos hablando de transformadores inmersos en aceite mineral, en donde sabemos que tenemos un punto de inflamación cercano a los 170 grados centígrados. Y a partir de ahí, pues ya vamos a tener una conflagración de fuego y vamos a tener una generación de humo tóxico que puede afectar nuestro ambiente. En términos económicos, pues estamos hablando de la pérdida de un activo que es costoso en el sistema y no solo estamos hablando del propio transformador, sino de los daños colaterales que se pueden generar de los elementos circundantes al transformador, otros transformadores, transformadores de potencial, interruptores, subestaciones GIS, etcétera. Recuerden que cuando ocurren explosiones en transformadores, cualquier elemento del transformador, especialmente los bujes en porcelana, se vuelven proyectiles y afectan el contorno de la infraestructura que nosotros vamos a tener alrededor del transformador. Y por supuesto, si tenemos personal asociado a esa situación crítica, pues hay un riesgo de tener algún daño colateral en términos de integridad física de las personas. Por último, cuando tenemos una falla del transformador, cuando tenemos que controlar un incendio, cuando tenemos que controlar un derrame de aceite, pues están relacionados unos costos
por limpieza, unos costos por control y unos costos asociados por pérdida de ingresos, porque fácilmente un transformador podría fallar, desconectar el transformador, pero no afectar en los sistemas circundantes que se encuentran enlazados a el transformador, ¿sí? Bueno. Ahora, entremos en un contexto de cuándo nosotros vamos a tener fallas en transformadores, ¿sí? Y esto es un análisis que se ha realizado a través de los años y ustedes pueden consultar el brochure del SIGRE, el 537, en donde se ha establecido una estadística referente a cuál es la probabilidad de falla que nosotros podemos tener en transformadores de potencia. A partir de esa literatura, encontramos que hay un rango entre el 0.5 y el 2.5% de probabilidad de falla en transformadores, teniendo un promedio anual del 1%. ¿Esto qué quiere decir? Que de 1000 transformadores que pueden estar conectados a una red, hay una probabilidad muy alta de que 10 unidades de esos 1000 transformadores fallen al año. Y recuerden que en la medida en que nosotros tengamos equipos que se encuentren en la etapa final de envejecimiento, ¿sí? O en la parte final de su vida útil, esta probabilidad puede aumentar y es por eso que en algunos sistemas ese porcentaje promedio no es 1, sino que puede llegar inclusive hasta el 2.5%. Ahora, también hay que relacionar cuáles son los tipos de transformadores que más fallan. Y dentro de este análisis que se ha realizado, se ha encontrado que una alta probabilidad ocurre dentro de los autotransformadores, de los transformadores elevadores o tipo generación y los transformadores que tienen conmutadores bajo carga. ¿Por qué? En el caso de autotransformadores, recuerden que tenemos una bobina común, ¿sí? O sea, una bobina común y una bobina serie, en donde generalmente cualquiera de los elementos de falla que pueden ocurrir sobre un transformador afectan la integridad total del autotransformador. En el caso de transformadores elevadores o elevadores tipo step up, estamos hablando de que son máquinas que pueden estar sometidos a condiciones exigentes de operación y por tanto tienen una mayor probabilidad de falla. Y cuando relacionamos los conmutadores bajo carga, es porque el conmutador bajo carga se puede volver un punto crítico de falla dentro del transformador. Ahora, de esa probabilidad que tenemos del 1% en promedio de fallas, pues tenemos un primer escenario en donde vamos a tener derrames de aceite. Y de esos 10 transformadores, 6 unidades son las que van a tener una ruptura de tanque, ¿sí? O sea, de esos 10 que van a fallar al año, vamos a tener 6 unidades en ese promedio que van a tener una ruptura del tanque y por ende vamos a tener un derrame de aceite. Y aún más crítico la situación de la aparición de fuego, en donde se calcula o hay un promedio en donde una de esas 10 unidades normalmente llega a una conflagración de fuego. Ahora, hablando del peor escenario, el peor escenario que es la propagación de fuego, debemos conocer cuáles son los elementos, los mínimos elementos que se requieren para que haya una ignición de fuego. Entonces, debemos entender que se necesitan 3 componentes: el oxígeno, el calor y un agente combustible. Lamentablemente en el transformador poseemos 2 de los 3 de manera permanente. Me explico. El transformador es una máquina que trabaja a temperaturas altas, siempre por encima de los promedios de temperatura ambiente, y es un transformador que está diseñado para tener un perfil térmico estresante. Por lo tanto, tenemos ese factor de calor dentro de los 3 elementos para la ignición de fuego. El otro elemento es que tenemos un aceite aislante, que generalmente es aceite mineral y que, como lo mencionaba anteriormente, tiene un punto de ignición alrededor de los 170 grados centígrados. Y recordemos que en el caso de una falla
solo tomando por un ejemplo una falla de cortocircuito, normalmente supera esa temperatura. Las normas, tanto la norma ANSI como la norma ISE, establecen unos límites de temperatura los cuales el transformador debería soportar en términos de cortocircuito. Y estamos hablando de 250 grados centígrados. Pero recuerden que el aceite mineral tiene un punto de inflamación a los 170 grados centígrados. Por lo tanto, hay un alto riesgo que en una situación de falla este agente combustible, que en el caso nuestro es el aceite mineral, pues nos lleve a tener una ignición. Por último está el oxígeno. Y el oxígeno va a aparecer y va a ser la mezcla perfecta para que ocurra la situación crítica cuando nosotros vamos a tener una falla y hay una ruptura del tanque del transformador. O sea, permite que el oxígeno entre en contacto con estos otros dos elementos y por ende el resultado final va a ser la aparición de fuego en el transformador. Entonces, vamos identificando que el desarrollo de tecnológico va enfocado en evitar primero que haya un derrame de aceite y segundo de que haya una ruptura que permita que el oxígeno interactúe con estos otros dos elementos y se produzca la ignición del fuego. Bueno, si hacemos un análisis en términos del desarrollo mecánico, del diseño mecánico que yo tengo que realizar en el transformador, esta filosofía de T-Expand, que nosotros como Hitachi Energy hemos denominado T-Expand, pues es la relación o la combinación de dos características o dos particularidades de los elementos que utilizamos para la fabricación de esos tanques, que es la resistencia y la flexibilidad, ¿sí? ¿Qué necesitamos nosotros entender para poder aprovechar y poder calcular o poder diseñar un elemento que sea capaz de contener la energía que llega a sucederse en el caso de una falla eléctrica del transformador? Entonces, para eso, lo que nosotros necesitamos realizar son simulaciones a través de programas, especialmente programas en modelación 3D, que nos permita reconocer esas características propias de los elementos, seleccionar los materiales adecuados, y en este caso estamos hablando de acero, el acero que utilizamos para fabricar los tanques, en donde se debe tener una consideración en términos de flexibilidad, en términos de la resiliencia o deformación que puede llegar a tener ese material a la hora de absorber la energía que se puede generar dentro del transformador. Y por supuesto, todo está concatenado en un proceso de fabricación que tiene que cumplir unos estándares de calidad, especialmente relacionados con puntos de soltadura, puntos de pernos, puntos de anclajes en la infraestructura del tanque del transformador. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos identificar? Pues necesitamos identificar dónde necesitamos reforzar los puntos críticos en términos de soportabilidad mecánica en el transformador y dónde podemos aprovechar la flexibilidad de esos materiales para optimizar la contención de la energía que ocurre dentro del transformador. Recuerden que los aceros y los aceros que se utilizan para la fabricación de transformadores pueden sufrir unas deformaciones y esas deformaciones pueden ser deformaciones controladas para absorber la energía interna. Y yo puedo identificar los puntos de ruptura y poder reforzar a través del diseño y el análisis del modelamiento 3D en donde tengo que realizar alguna actividad adicional, por ejemplo, en términos de soldadura. Si hacemos ese análisis, necesitamos contemplar tres escenarios o tres panoramas en términos de lo que puede suceder en el tanque del transformador cuando ocurre cuando ocurre un evento de alta energía. El primer escenario es tener un tanque abierto. El tanque abierto pues, nos va a llevar a que haya un derrame de aceite porque hay un desplazamiento del volumen de aceite contenido dentro del tanque generado por el gas
que se forma cuando vamos a tener el arco eléctrico o la energía del arco eléctrico. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es considerar un tanque flexible. Ese tanque flexible se va a deformar de acuerdo a la aparición del volumen de gas, y ese volumen de gas va a generar una presión interna que, ayudado por las características del acero que yo utilizo para fabricar el transformador, pues me va a permitir una deformación, ¿sí? El último caso es cuando no tenemos una condición de deformación, sino que simulamos o comprendemos que el tanque es un tanque rígido. Por lo tanto, esa concentración de gases que se va a generar dentro del transformador, lo que va a dar como resultado es una presión interna muy alta. Y ustedes pueden ver aquí la comparación entre un tanque flexible y un tanque rígido en cuanto puede llegar a ser la presión, más del doble. Estamos hablando de 625 kilopascales. Entonces, esos escenarios son los que nos planteamos para hacer un análisis y desarrollar finalmente un tanque que cumpla estos tres posibles escenarios que vamos a tener. ¿Cómo realizamos ese análisis? Pues bueno, nos soportamos a través del análisis de elementos finitos o análisis FEA, ¿sí? Estos análisis nos van a permitir de manera dinámica, ¿sí?, poder ver el comportamiento de la presión interna en el transformador cuando ocurren estos eventos de alta energía, y ver cómo es la proyección, no solo en términos de presión, sino de dónde se concentran los esfuerzos desde una presión cero hasta una presión superior a los 300 kilopascales, ¿sí? En ese análisis debemos reconocer que es un modelo de estado cuasi estacionario, ¿sí? Y se considera que hay un incremento de la presión de manera uniforme, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tanque actúa como contención de esa presión que se pueda generar. Y vemos que la presión se vuelve el elemento importante en términos del análisis y el estudio que yo voy a hacer. Entonces, a partir de la presión, yo voy a analizar diferentes aspectos. Primero, el factor dinámico. Hablamos de un factor dinámico porque hay un incremento en el tiempo de esa presión que se está generando. De la energía del arco que se produce internamente, y ahorita vamos a ver más o menos en qué proporciones estamos hablando de esa energía de arco. El volumen de gas, porque esa es, al haber un efecto térmico dentro del transformador, pues vamos a tener un cambio de estado entre el líquido, que es el aceite mineral, en la mayoría de los casos, a producirse gas internamente. Y vamos a analizar el coeficiente de expansión del tanque. Y ese coeficiente de expansión pues está relacionado con las características del material, del acero que utilizo para fabricar los transformadores. En el análisis de elementos finitos, pues ponderamos o colocamos dentro del análisis las propiedades del material, ¿sí? La capacidad de deflexión que puede llegar a tener ese acero, los tipos de elementos adecuados y los tipos de soldadura adecuado, con el objetivo de garantizar la confiabilidad y obviamente la convergencia de los resultados dependiendo de los materiales que estamos utilizando y de los estados o de los panoramas que se están generando en términos de presión, ¿sí? Los resultados que nos van a mostrar dónde hay una deformación, dónde puede haber desplazamiento, mayor desplazamiento, y dónde vamos a tener los puntos de ruptura, que es lo que tenemos acá plasmado en estos análisis 3D. Entonces, el primer elemento que nosotros vamos a analizar es el desplazamiento, ese volumen que se está desplazando por la aparición de gas y que va en relación con la flexibilidad del tanque. El segundo está relacionado con la deformación, porque recuerden que un principio es flexibilidad, pero el otro principio es ya cuando se ha deformado el material,
O sea, ya tenemos el acero deformado y él no puede volver a su estado inicial. O sea, no tiene esa capacidad de resiliencia de volver a su estado inicial, sino que ya tenemos una deformación física. Entonces ahí estamos evaluando el comportamiento de las fuerzas globales internas y hasta dónde es capaz de resistir el transformador sin que se genere la ruptura. Y por último, analizamos los puntos de ruptura. Y cuando analizamos los puntos de ruptura, lo que estamos haciendo es identificar los puntos críticos en el transformador. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros tenemos que reforzar el diseño mecánico para evitar que haya una ruptura del tanque. Bueno, para esto, nosotros como Hitachi Energy llevamos la teoría a la práctica y realizamos una prueba en el año 2017 en conjunto con una utility en Canadá que se llama Hydro-Québec, que estaba muy interesado en tener una solución que le permitiera mitigar los riesgos que ocurren en la explosión de transformadores. Y así se desarrolló, se hizo el análisis y se llevó al estado real en donde se realizó una prueba para un transformador de 210 MVA, clase 330 kilovoltios, trifásico, en donde aquí tenemos en la parte derecha de sus pantallas el dimensionamiento del tanque. Entonces es un tanque de 4.9 metros de largo, de 2.4 de ancho y de 4.2 de altura, ¿sí? Y en donde se establecieron los análisis realizados por los elementos finitos a partir de esas simulaciones numéricas y se comprobó esa resistencia del tanque generando o simulando un arco eléctrico. Ese arco eléctrico que se simuló es el equivalente a 20 megajoules. Como para poder tener un contexto de a qué equivalen 20 megajoules, un cartucho de TNT, de dinamita, puede llegar a generar entre 3 o 4 megajoules. O sea, estamos hablando de la energía de 4 o 5 veces el TNT o un cartucho de dinamita. Entonces estamos hablando de una fuerza contenida muy alta, que una energía contenida muy alta dentro del transformador. En esa prueba, que ahorita vamos a ver un video de esa prueba, lo que se hizo fue validar, aquí tenemos el escenario inicial y el escenario final, en donde se validó el comportamiento en términos de flexibilidad, en términos de deformación del tanque y saber que efectivamente este desarrollo permite contener esa energía de 20 megajoules, ¿sí? Y todos estos elementos fueron monitoreados por de la presión interna a través de 9 sensores ubicados estratégicamente en el tanque. Con esto, lo que nosotros pudimos fue validar el comportamiento de la predicción realizada a través del análisis de elementos finitos e identificar la capacidad de contención del tanque con los materiales y las características apropiadas diseñadas. Adicional a eso, se llevó a una prueba más exigente, inyectando o teniendo una energía de arco equivalente de 30 megajoules, en donde se identificaron los puntos críticos o los puntos de ruptura. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros, a partir de el análisis que había realizado la simulación de elementos finitos, pues realizamos los refuerzos en el tanque para evitar que ocurran estas rupturas en las partes más críticas. Entonces, tenemos dos escenarios donde a partir de 20 megajoules comprobamos la capacidad de contención y de deformación del tanque, y el segundo escenario en donde llevamos a una condición mucho más exigente y en donde identificamos los puntos críticos a ser reforzados dentro del diseño del tanque. A continuación, entonces voy a presentarles el video. Permítanme que voy a colocar los subtítulos en español.
para que puedan entender un poco más. Perfecto. Hydro-Québec operates Oh, more disculpe. than 2,000 power transformers, and transformer is the most critical apparatus in a substation. And transformer is a very reliable apparatus. In fact, the failure rate per year is a lot less than 1%, so it's very reliable. But when it fails, the consequence on the environment has to be minimized, as the safety for the workers around has to be maximized. Introducing T-Expand, a new power transformer solution for rupture resistance, enhancing safety for people and the environment. Together with our partner Hydro-Québec, this new design was tested by simulating serious failures to make the most rigid areas flexible, the weaker points stronger, and integrating rupture points to take control of the most unpredictable failures. One test comprised of injecting the test transformer tank with air at 200 times atmospheric pressure. This was equivalent to a major fault in the transformer, releasing 20 megajoules of energy. The transformer tank expanded, absorbing the energy from the simulated fault exactly as predicted. This means that in case of a real failure on site, a rupture would be prevented. This would turn a potential safety hazard into a manageable event. This technology is also good for the environment, as it would prevent oil spills. By controlling failures, we reduce safety and pollution risks and keep the power flowing. Rupture-resistant transformer tank is among the most important features that Hydro-Québec implemented in the last 10 years. Bueno, y pudieron ustedes observar pues el video de la prueba real que se llevó a cabo para validar, ¿sí? Y concluir finalmente la solución T-Expand y cómo nosotros podemos ayudar a ustedes como clientes, como operadores, como distribuidores de energía a tener un transformador que en ese momento crítico permita contener ese evento catastrófico y evitar daños mayores en términos de la subestación. Entonces, después de ese primer análisis que se realizó, vamos a o configuramos una solución integral en donde primero tenemos el análisis que se hizo en términos del diseño mecánico, pero a su vez también se introducen otros elementos que contribuyen a mejorar esa condición de riesgo en el transformador. Y entonces, uno de esos elementos importantes es el cambio de utilización de bujes OIP, Oil Impregnated Paper, pero en porcelana, por bujes tipo papel impregnado con resinas sintéticos, en donde se tiene una parte externa polimérica que ayuda mucho a evitar que el buje o los elementos del buje se vuelvan un proyectil en torno a la aparición de una explosión en el transformador y por consecuente pues también la aparición de un incendio. El otro elemento importante es la válvula de obturación entre el paso del aceite entre el tanque conservador y el tanque principal. Esta válvula normalmente ayuda a redireccionar un flujo grande de aceite en en esta pequeña tubería que se encuentra de conexión entre estos dos elementos. La válvula de alivio de sobrepresión, que siempre es un elemento que se debe mantener en el transformador, que ayuda a, eh, o que trabaja para alivianar esa presión que se pueda generar dentro del transformador, y esto tiene que estar soportado en que esa válvula de sobrepresión debe tener una tubería que redireccione el posible aceite que vaya a drenarse a través de ella. Y por último, deflectores de aceite que se colocan en la tapa o en esa transición entre el tanque principal y la tapa del transformador. ¿Por qué?
porque ustedes pudieron observar en la prueba, en la prueba de 30 megajoules, que el punto más crítico de apertura o de rompimiento fue sobre la tapa, en las uniones entre la tapa y el tanque principal. Por lo tanto, estos deflectores ayudan a controlar en alguno de los casos un posible derrame de aceite en el transformador. El T-Expand, como conclusión, se vuelve una solución completa en donde se hace toda una integración de elementos asociado a un desarrollo, a un modelamiento en 3D, a unas simulaciones que se realizan a través de análisis de elementos finitos para finalmente poder llevar en última instancia un transformador que es capaz de contener la energía de hasta 30 megajoules. ¿Por qué? Porque hemos llegado al punto de identificar los puntos críticos, trabajar sobre esos puntos críticos y evitar que hasta 30 megajoules pues el tanque sufra una ruptura en su integridad física. Como desarrolladores de tecnología, nuestra solución T-Expand ya ha sido implementada a lo largo de todo el mundo, ¿sí? Con transformadores en Norteamérica, con más de 150 unidades entregadas, en Europa en rangos de transformadores de 570 MVA, clase 400 kilovoltios monofásicos, en Asia en este caso un shunt reactor de 150 megabares, ¿sí? Clase 400 kilovoltios, y en Sudamérica, en nuestra fábrica de Brasil, en nuestra fábrica de Guarulhos, hemos ya desarrollado esta tecnología en transformadores monofásicos de 142 MVA, clase 500 kilovoltios. En general, como Hitachi Energy, tenemos ya diseñados y entregados más de 80 diseños y más de 160 unidades con esta tecnología. En el año 2020, Hitachi Energy siguió mejorando esta tecnología e incluyó dentro del análisis de elementos finitos y el análisis de los puntos críticos, lo relacionado a las cúpulas o a las torretas, que son muy frecuentes en sistemas o en transformadores que tienen niveles de tensión por encima de 138 kilovoltios o 115 kilovoltios. Resulta que estos elementos sufren bajo la presión generada por el arco eléctrico. No había sido probado en la prueba de Hydro-Québec en el 2017 y fue un componente que se adicionó en ese análisis de resistencia, sumado a un elemento importante que hablaba en el slide anterior, que es la capacidad de los bujes de resistir también esa condición de alta energía dentro del transformador. Y es por eso que a continuación les voy a mostrar el segundo paso o el segundo desarrollo que hemos realizado bajo esta tecnología T-Expand, en donde ya se incluyen esos dos elementos dentro del análisis. Permítanme, voy a colocar los subtítulos en español. Perfecto. The background why we are testing this is that the power transformer is generally a very reliable product, which is safe. The products are market leading when it comes to safety and reliability. Although, with that said, it's very unlikely, but it can happen that the power transformer fails during operation. That means that the transformer will be subjected to an internal arcing, which produces a lot of heated gas that can rupture the tank. When that happens, catastrophic failures can occur, like fires or personal damages.
during a fault inside the turret, the arc is vaporizing the oil, creating enormous pressure inside the turret and the tank. The normal turret can, in worst cases, shoot off from the transformer, which is enormously dangerous. This new turret that we have developed is designed as a pressure vessel, which can handle these dynamic pressures, and the pressure is transferred into the tank. The T-Expand, the concept that we have developed several years ago and also prototype tested in Canada, is a mature technology which has been used in 160 transformer units so far. The T-Expand tank is designed in such a way that it can expand without breaking anywhere, and by that absorb the energy from the arc through deformations. As a bushing supplier, we are aware that the bushings are considered a weak point in the transformer design. And the introduction of the dry bushing a couple of years ago was a big step forward, considering the safety and also the environmental aspects of the transformer design. Both the bushing and the transformer tank managed to contain the overpressure during this fault. In this case, the bushing is no longer the weak point. The test result was exactly as we wanted them to be. We released 20 megajoule of energy during the same amount of time as a real arcing event. The new reinforced turret survived. The main objective is to keep the fault inside the tank, and by that keeping the oil inside the tank and mitigate the risk of exposure and fire spreading to other units, and also avoid personal injuries. A fault like this is unfortunately destructive, and the transformer cannot be in service after a fault like this. So it's very fantastic today to be able to test what we have been simulating for a couple of months back now, to really verify the results and see that we can deliver a safe product for our customer. Bueno, con esta última prueba, con esta introducción que se realiza en términos de analizar otros componentes dentro del transformador, pues llevamos un poco más allá la solución, la aparición de los bujes de los tipos seco, tipo dry, realmente ofrecen una muy buena alternativa, porque no solo su parte interna aislante, que ya está conformada por papel impregnado de resina o silicona impregnada de resina, ¿sí?, permite soportar esas presiones internas, y su parte externa o su cuerpo externo, al ser un polímero, al ser un polimérico, tiene mayor flexibilidad en términos de resistencia hacia la ruptura, y como les mencionaba, de convertirse a final de cuentas en proyectiles que se pueden dispersar hacia otros elementos de la subestación. Entonces, como Hitachi Energy, y ya para finalizar, seguimos desarrollando tecnología, seguimos desarrollando soluciones con el objetivo de evitar en menor proporción o en menor medida ese impacto que puede llegar a ocurrir con los transformadores en el momento en que ocurran esos eventos catastróficos o esas fallas críticas dentro del sistema. Siempre en procura de tener una red más confiable, más segura, ¿sí?, y que permita en últimas estar alineados con esos objetivos de sostenibilidad que están presentes y que ahora tenemos mucho más, digamos, activos dentro de nuestros objetivos como empresa, dentro de nuestros objetivos como operadores. Entonces, agradezco la atención, y en este momento pues dejo abierto para poder realizar las consultas o las preguntas que tengan, por favor. Muchísimas gracias, Jorge, por esta charla, por esta solución que nos muestras, que puede brindar Hitachi Energy a toda la región. Invitar a los participantes a que las consultas que tengan la puedan hacer en este momento. Para aquellos que
quisieran interactuar al micrófono, lo pueden hacer. Solo tienen que utilizar la herramienta de levantar la mano que está aquí debajo en el menú, o simplemente nos colocan a través del chat que quieren utilizar el micrófono y les estaremos dando el pase en el orden en que fueron solicitando las palabras. Entonces, tengo aquí una pregunta que dice, ¿qué tipo de empaquetaduras del tanque se han diseñado para que pueda soportar la alta energía de arco 20 MJ o 30 MJ? Ya, sí, los 20 o 20 megajoules. Normalmente nosotros estamos, o los elementos que se utilizan en las empaquetadoras de los transformadores están basados en nitrilo, ¿sí? Y encontramos materiales apropiados para soportar esas altas temperaturas. En realidad, en este caso, el desgaste de la empaquetadura está muy relacionado con la temperatura que se puede llegar a generar internamente, ¿sí? Ya que la resistencia a la presión, el que hace el esfuerzo por resistir la presión es la estructura mecánica, ¿sí? Ahora, en términos de empaquetadura, hay empaquetaduras de mejor performance como es el Vitón, ¿sí? Entonces, normalmente cuando nosotros tenemos operaciones críticas, operaciones donde necesitamos mejorar la calidad mecánica de esas empaquetaduras, la recomendación, por ejemplo, es especificar el Vitón como elemento para la fabricación de esas empaquetaduras. Ahora, no solo está relacionado en el material, sino también en la forma en que yo fabrico los empaques, ¿sí? La mejor manera siempre es que la empaquetadura sea de un molde completo, no sean uniones de empaques, porque entre más uniones aparezcan, pues más puntos críticos pueden llegar a ocurrirse en el momento, por ejemplo, de estas situaciones críticas como son las fallas. ¿Sí? Entonces, también no solo está relacionado con el tipo de el material de la empaquetadura, sino la forma en que yo fabrico esa empaquetadura. ¿Sí? Nos consulta César Estrada. ¿Han logrado determinar qué tipos de gases son los que predominan en las pruebas? Ok, los gases combustibles que se llegan a generar en un transformador debido al estrés térmico están enmarcados desde el hidrógeno hasta el propileno y el propano, ¿sí? Entonces, los transformadores vamos a tener acetileno, etileno, propano, propileno, hidrógeno, que son gases combustibles que se generan en el momento en que las temperaturas internas del transformador superan las temperaturas límites de los aceites. Por ejemplo, el hidrógeno es un gas que se empieza a generar cuando hay una temperatura interna superior a los 200 grados centígrados. Y así consecutivamente. Tenemos límites de 300, 350, etcétera, en donde empiezan a aparecer gases normalmente tenemos un espectro de gases hasta 9 gases, ¿sí? Ahora se ha identificado que en esa generación de gases dentro del transformador aparecen dos gases que son altamente combustibles, que es el propano y el propileno, ¿sí? Que generalmente no estaban dentro de esa concepción de análisis de GA que se tiene tradicionalmente, ¿sí? Generalmente estamos enfocados en acetileno, en etano, en dióxido de carbono, en monóxido de carbono, pero lo pueden consultar en los brochures del SIGRE. Ahora se ha identificado que hay un alto potencial de riesgo con la aparición de estos dos gases, ¿sí? Y es fundamental hacer un seguimiento sobre estos gases porque son altamente combustibles, ¿sí? Inclusive en pequeñas proporciones sumados a los otros gases que puedan estar disueltos en el aceite, pues pueden llevar a una combinación que realmente puede ser una combinación crítica. Entonces,
es importante, como lo menciona el ingeniero, hacer seguimiento de los gases. Ahora tenemos pues elementos digitales que nos permiten hacer el monitoreo de la aparición de esos gases. Y sí me gusta siempre focalizar es en que el seguimiento y el monitoreo debe estar relacionado a los gases combustibles que se generan dentro del transformador. Recuerden que comúnmente aparece por ahí en análisis de GA el oxígeno y el nitrógeno. El oxígeno y el nitrógeno no son gases que se generan por estrés térmico en transformador. Son gases que aparecen de manera natural en la interacción del aceite con el aire, ¿sí? Recuerden que el aire tiene un contenido muy alto, creo que es 70% de nitrógeno en el aire, ¿sí? Y el oxígeno. Entonces, no son gases que se generan dentro del transformador. Lo que se genera dentro del transformador son los gases combustibles y partimos desde el hidrógeno y llegamos hasta el propileno y el propano como gases que realmente pueden llegar a ofrecer una generación de un evento catastrófico como el que estamos analizando el día de hoy. ¿Se tiene un estimado de porcentaje de costo adicional de un transformador utilizando la tecnología T-Expand? Ok, buena pregunta. Y pues no es una relación directa. ¿Por qué? Porque va a depender de las dimensiones del tanque, ¿sí? Entre más grande sea el tanque, entre más grande sea el transformador, pues esa relación, digamos, de incremento de costo va a ser un poco mayor. Realmente donde se refleja el costo de esta tecnología es no quiero decir que no, en la forma tradicional no se realicen los procesos de soldadura correctos, sino que para mitigar o para absorber esa alta energía, estamos hablando de 20 y hasta 30 megajoules, pues el refuerzo en la soldadura se tiene que realizar en ciertas partes especiales. Ahí es donde empezamos pues a tener en términos porcentuales un incremento del costo del tanque, ¿sí? Y la otra parte es dependiendo del análisis FEA, o sea, el análisis de elementos finitos y de las dimensiones del tanque, si es necesario cambiar de un tipo de lámina de acero, ¿sí? Recuerden que normalmente las láminas están definidas bajo la norma ACTM y hay unas referencias de láminas relacionadas a esas normas, inclusive el espesor de la lámina. Normalmente un tanque de transformador oscila entre un espesor de lámina entre 8 milímetros a 16 milímetros, hablando de 16 milímetros de la base y hablando entre 8, entre 6 y 8, la lámina de las paredes del tanque y de 10 milímetros, por ejemplo, la tapa del transformador. Dependiendo del análisis de elementos finitos y del volumen del aceite que puede llegar a desplazarse internamente, pues esos espesores de lámina pueden cambiar. Y ahí es donde entraría el otro porcentaje de costo que podamos ver en esta tecnología T-Expand. Entonces, no hay una relación directa, ¿sí? Va a depender de esas dimensiones, pero generalmente no es una solución muy costosa. De pronto requiere un poco más no, de pronto no, requiere un poco más de horas de ingeniería con el objetivo de afinar esos análisis de elementos finitos. Y bueno, ahí es donde vamos nosotros a ver cuál es el incremento de costo. Nos pregunta César Estrada, no sé si está completa lo que nos comenta. César, si no está completa, nos confirma, por favor. Dice en el chat, ¿los riesgos se minimizan con el uso de aceite vegetal? Está bien, realmente sí está bien formulada la pregunta y tienes toda la razón, ingeniero César, sí. Inclusive ustedes vieron al principio de la presentación que nosotros hablábamos de un portafolio. El T-Expand es parte de ese portafolio Econic que tenemos nosotros como Hitachi Energy y los ésteres
naturales, hablando el aceite vegetal, son un componente adicional a esta solución, ya que si tenemos los aceites vegetales, pues estamos reduciendo aún más el riesgo de ignición de fuego, porque recordemos que los fluidos éster tienen un punto de ignición por encima de los 300 grados centígrados, ¿sí? 300, 350, dependiendo del tipo de éster que estemos utilizando. ¿Eso qué quiere decir? Que la combinación entre la tecnología T-Expand y la utilización de fluidos ésteres en los transformadores es una combinación perfecta, ¿sí? Sería el concepto ideal, nosotros lo manejamos, lo tenemos dentro de nuestro portafolio Econic, en donde un transformador es considerado full, digamos, hace full seguimiento a estos objetivos de sostenibilidad y de seguridad cuando condensamos estas dos tecnologías. Entonces, efectivamente, ingeniero César, eh, es una gran contribución que puede llegar a ser el aceite vegetal. Hablamos de una combinación, ¿por qué? Porque el aceite vegetal estaría direccionado en evitar que haya un incendio, ¿sí? O sea, que finalmente por X o Y motivo se genere una conflagración de fuego y el T-Expand es absorber esa presión que independiente del aceite que haya dentro del transformador, pues esa presión se va a generar, ¿sí? Entonces, porque igual los ésteres también producen gases, ¿sí? Entonces, internamente se va a generar una presión interna por ese estrés y por ese estrés térmico y por esa energía concentrada y entonces el T-Expand va a estar más direccionado hacia el tema de la presión. No, es con mucho gusto, como lo menciona Larisa, mis colegas en la región realmente son los protagonistas. Por favor, acudir a ellos. Ellos siempre van a estar abiertos en los diferentes países de la región y para nosotros, como siempre, va a ser un gusto participar de estos espacios. Nos gusta mucho poder compartir información. Cuenten siempre con nosotros y los esperamos en la próxima semana porque realmente es una muy buena presentación. Conozco a Camilo, he compartido espacios y he visto la presentación de él, es muy buena, entonces también de mi parte los invito a que compartan con mi colega Camilo. Bueno, y muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Dicho esto, pues damos por terminado formalmente nuestra conferencia virtual del día de hoy.